La transformación interior a través del ruido y el progreso, una reflexión profunda sobre el despertar de la conciencia. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una reflexión profunda sobre los procesos internos que nos mueven como seres humanos, como nuestras preocupaciones, miedos y necesidades externas nos bloquean y nos impiden avanzar hacia una versión más plena de nosotros mismos. A través de este recorrido, exploraremos los temas del miedo, la necesidad de pertenencia, el ruido interior y el camino hacia la transformación. Al final de esta charla, espero que todos podamos salir con una comprensión más clara de cómo, a través de nuestra propia conciencia, podemos superar las barreras que nos impiden encontrar la paz y el propósito en nuestras vidas. El ruido interno, ¿por qué no podemos oír? El primer tema que quiero explorar es el ruido interno, ese constante zumbido que a menudo llena nuestras mentes y nos impide escuchar lo que realmente importa. ¿Cuántos de ustedes han tenido la sensación de estar tan atrapados en pensamientos constantes, en preocupaciones, en la rutina diaria, que no pueden escuchar esa voz interna que está tratando de guiarlos? A menudo estamos demasiado ocupados, o tal vez demasiado obsesionados con el futuro, para poder escuchar el mensaje del presente. Este ruido no es algo físico, sino un fenómeno que ocurre dentro de nosotros, una combinación de miedos, inseguridades y deseos que saturan nuestra mente y nuestra energía. Es un ruido que puede ser tan ensordecedor que, aunque estamos rodeados de señales importantes de nuestro ser interior, no podemos escuchar nada más allá de esa constante frenética de pensamientos y preocupaciones. El ruido interno se convierte en nuestra realidad. Vivimos en un mundo en el que todo parece estar diseñado para mantenernos ocupados, el trabajo, las expectativas sociales, las preocupaciones materiales. Nos enseñan que tenemos que tener todo bajo control, que debemos ser exitosos, tener dinero, lograr relaciones perfectas y siempre estar haciendo. Pero la verdad es que, en este proceso de hacer, nos estamos alejando de lo que realmente somos y necesitamos, la paz interior. La sombra de la preocupación, como nos perdemos en el ciclo del miedo. La preocupación es una manifestación de este ruido. Es como un ciclo interminable que empieza con un pensamiento, una inquietud y nos lleva a buscar soluciones. En nuestro afán por salir de este ciclo, empezamos a crear más actividades y más pensamientos, buscando una forma de arreglar las cosas. Pero, por lo general, lo que sucede es que una vez que terminamos con una actividad, el vacío que deja aparece una nueva preocupación, como una nueva capa de una cebolla infinita de incertidumbre. ¿Les ha pasado alguna vez que, cuando logran resolver un problema, inmediatamente otro aparece para ocupar el mismo espacio de ansiedad? Este ciclo de preocupación está basado en un miedo profundo, el miedo a no encajar, a no ser suficientes, a estar fuera de lugar. Todos estos miedos surgen de la creencia de que el mundo es un lugar lleno de reglas fijas y de expectativas que debemos cumplir. El miedo a no ser aceptados por la sociedad, por la cultura o incluso por nuestros propios círculos cercanos, nos mantiene atrapados en una constante búsqueda de aprobación externa. El problema es que, al tratar de escapar de este miedo mediante logros externos, dinero, relaciones, éxito profesional, solo estamos perpetuando el mismo ciclo. La verdadera solución no está en hacer más o en acumular más, sino en enfrentarnos a esos miedos cara a cara y permitirnos experimentar la incomodidad que provocan. Es solo cuando dejamos de huir del miedo que realmente podemos transformarlo en una fuerza positiva en nuestras vidas. La necesidad de pertenecer, el miedo a ser rechazados. La naturaleza humana es social. Desde tiempos inmemoriales, hemos dependido de la aceptación de nuestra comunidad para sobrevivir. Pero este impulso de pertenecer también puede ser una de nuestras mayores trampas. La necesidad de ser aceptados nos lleva a intentar encajar en moldes que no nos representan, a seguir expectativas que no nos hacen felices. Esta búsqueda constante de aceptación puede ser una forma sutil de huir de nuestro ser auténtico, de no escucharnos a nosotros mismos. Cuando no nos escuchamos, tendemos a ser ruidosos, a hablar solo para llenar el vacío de nuestra propia incomodidad. Y no estamos hablando de hablar para comunicarnos, sino de hablar para evitar enfrentarnos a lo que realmente sentimos. Hay personas que hablan sin cesar, no porque tengan algo que compartir, sino porque temen enfrentar el silencio interno. El ruido se convierte en una forma de distracción, una forma de evitar sentir lo que realmente está pasando dentro.
La paradoja es que, cuanto más tratamos de ser aceptados, más nos alejamos de quienes realmente somos. En lugar de ser comprendidos, terminamos sintiéndonos más incomprendidos, y este sentimiento de alienación solo fortalece nuestras creencias limitantes y nos aleja aún más de la autenticidad que necesitamos. Este ciclo de incomodidad, rechazo y aislamiento nos lleva a la rabia y la frustración que proyectamos hacia los demás, creando un ciclo de conflicto que solo empeora nuestra situación. La transformación a través de la rebelión interior. El punto clave aquí es que este ruido no es solo un obstáculo, sino una oportunidad. La misma resistencia que sentimos ante nuestra verdad interna es la que nos lleva a la transformación. Dentro de cada uno de nosotros hay una chispa de rebeldía, un espíritu que se resiste a la conformidad y a la rutina impuesta por las expectativas sociales. Este espíritu de rebelión no es destructivo, sino creativo. Es la fuerza interior que nos impulsa a salir de los moldes que nos limitan y a crear algo nuevo y auténtico en nuestras vidas. La verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a mirar nuestros miedos de frente. Cuando dejamos de huir de lo que nos hace sentir incómodos y nos enfrentamos a esas sensaciones, descubrimos un potencial inimaginable. El ruido y la incomodidad se transforman en la energía creativa que necesitamos para cambiar nuestra vida. El verdadero progreso ocurre cuando dejamos de intentar arreglar todo lo que está mal y, en su lugar, nos rendimos ante lo que somos. El camino hacia el progreso personal, aceptar la incertidumbre. Este camino hacia la transformación personal está profundamente ligado a nuestra capacidad de aceptar la incertidumbre. En la sociedad actual, vivimos bajo la ilusión de que debemos tener todo bajo control. Creemos que la seguridad financiera, una relación estable o una vida perfecta nos otorgarán la felicidad. Pero la verdadera paz no depende de esos logros externos. La paz interior surge cuando aceptamos la naturaleza incierta de la vida y nos permitimos ser humanos, con todas nuestras imperfecciones. El progreso personal no es un logro lineal o una meta fija. Se trata de un proceso continuo de aceptación, adaptación y crecimiento. Como seres humanos, estamos en constante cambio, y es precisamente este cambio el que nos permite evolucionar. El progreso ocurre cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que todo debe ser seguro y controlado. La verdadera libertad surge cuando aprendemos a vivir con la incertidumbre, cuando aceptamos que no tenemos que tener todas las respuestas. La paz interior como meta. Al final de todo este proceso, lo que buscamos no es una perfección externa ni un cumplimiento de expectativas sociales, sino una paz interior profunda. La transformación personal es el camino hacia esta paz, un viaje que requiere valentía para enfrentar los miedos, para dejar de huir de nuestras preocupaciones y, sobre todo, para escuchar nuestra verdad interna. Es cuando dejamos de aferrarnos a lo que creemos que debe ser y comenzamos a vivir con lo que realmente es, que descubrimos una libertad inquebrantable. Así que, les invito a todos a reflexionar sobre su propio viaje. ¿Qué ruido interno están tratando de evitar? ¿Qué miedos están bloqueando su progreso? ¿Qué cambios pueden hacer en su vida para empezar a escuchar más de cerca lo que realmente importa? Porque, al final, el verdadero progreso es aquel que nos lleva hacia adentro, hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y hacia una conexión más genuina con el mundo que nos rodea. La revelación interior, un viaje hacia la autenticidad y la libertad espiritual. Ahora quiero hablarles de un concepto profundo y transformador que, aunque puede parecer místico, está profundamente ligado a nuestra experiencia diaria como seres humanos. Hablaré de un tipo de revelación que no proviene de los libros, ni de las enseñanzas de los demás, sino de lo más profundo de cada uno de nosotros, la revelación que brota desde nuestro interior, desde lo más esencial de nuestra naturaleza. Esta es una experiencia que no puede forzarse, que no puede ser enseñada de manera tradicional, sino que se revela cuando menos lo esperamos, cuando nos damos permiso para ser nosotros mismos, sin máscaras, sin expectativas. Este fenómeno de revelación puede parecer algo lejano o inaccesible para algunos, pero lo cierto es que está al alcance de todos. Todos somos capaces de vivir esta experiencia, solo necesitamos crear las condiciones para que suceda. La revelación no es algo que llega cuando lo buscamos intensamente.
Por el contrario, se da cuando menos lo esperamos, como un regalo inesperado que se nos entrega cuando estamos abiertos a recibirlo. Para entender cómo funciona este proceso, debemos primero entender qué significa realmente revelación. La revelación, el despertar a lo esencial. La revelación es ese momento en el que una verdad profunda, que siempre estuvo allí, emerge desde nuestro interior. Es como cuando, de repente, algo que parecía confuso o nebuloso, cobra sentido de manera clara y precisa. Esta revelación no es algo que pueda enseñarse, no es un conocimiento adquirido de fuentes externas. No se trata de un concepto intelectual, sino de una experiencia directa, vivencial. Es un tipo de conocimiento que se siente en el cuerpo, en las células mismas, como una verdad interna que resuena profundamente en el ser. Es importante entender que este tipo de revelación no ocurre bajo demanda. No podemos simplemente decidir ahora quiero tener una revelación. La revelación llega cuando creamos el espacio adecuado para ella. Este espacio es el de la calma, la relajación, la soledad creativa, un lugar donde podamos desconectarnos de las expectativas y las demandas del mundo exterior para conectarnos con lo más profundo de nuestra esencia. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, este proceso es descrito como un despertar que nos conecta con una verdad mayor, que nos permite ver el mundo de una manera nueva y diferente. No es algo que se pueda apresurar ni controlar, sino que sucede de manera espontánea, casi como un susurro interno que nos guía hacia una mayor comprensión de nuestra existencia. La importancia de la soledad y la reflexión. Para muchas personas, la soledad puede ser vista como algo negativo, algo que se debe evitar a toda costa. Sin embargo, la verdadera soledad, aquella que se experimenta como una oportunidad para conectarnos con nuestro ser interior, es esencial para este proceso de revelación. La soledad no significa aislamiento del mundo, sino la capacidad de desconectarse de las distracciones externas para entrar en contacto con la fuente de nuestra creatividad, nuestra sabiduría interna. En este espacio de soledad, podemos permitirnos ser vulnerables, no como una debilidad, sino como una apertura. Es en este estado de apertura que la revelación puede entrar, porque estamos dispuestos a recibir algo nuevo, algo que nos desafíe y nos transforme. La soledad, en este contexto, se convierte en una herramienta poderosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. A medida que permitimos que estas revelaciones se sucedan, nuestra percepción de la vida cambia. Lo que antes parecía aleatorio o sin sentido, empieza a tomar forma, como un patrón oculto que se va revelando lentamente. Comenzamos a entender que hay una sincronización detrás de todo lo que sucede, y aunque no podamos ver o entender toda la imagen en el momento presente, podemos confiar en que todo forma parte de un orden mayor. El desafío de vivir con autenticidad. En el camino hacia la revelación, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el de vivir con autenticidad. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a seguir roles predefinidos, a conformarnos con expectativas sociales que no siempre reflejan nuestra verdad interior. Desde pequeños, se nos enseña a ajustarnos a un molde, a seguir reglas y normas que no siempre resuenan con nuestro ser más profundo. El rebelde interior, esa voz que cuestiona, que desafía, es precisamente la que nos empuja a ir más allá de esos moldes. Vivir con autenticidad requiere de coraje, de la valentía para ser uno mismo, incluso cuando esto significa ir en contra de las normas establecidas. Es un acto de rebeldía creativa, un compromiso con nuestra verdad personal, sin importar las consecuencias. Esta rebelión no es destructiva, sino profundamente creativa, porque nos permite romper con los patrones limitantes y abrirnos a nuevas posibilidades. Cuando nos permitimos ser auténticos, el proceso de revelación se vuelve más claro y más directo. De repente, las oportunidades comienzan a aparecer, como si todo el universo comenzara a conspirar a nuestro favor. Cuando vivimos desde el amor incondicional, cuando actuamos desde nuestra verdad, el mundo parece alinearse con nosotros, y las oportunidades que antes parecían inalcanzables se manifiestan ante nosotros de manera sorprendente. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza, un fluir constante de experiencias que nos invitan a crecer y a evolucionar. La sincronización, el baile cósmico.
La sincronización es otro concepto clave en este proceso de revelación. Todo en el universo parece moverse a un ritmo, una danza cósmica que, aunque no siempre podemos ver claramente, está ahí, entrelazando nuestras vidas de manera invisible pero poderosa. Este ritmo no puede ser forzado ni controlado, es algo que sucede en su propio tiempo, de manera natural. Al igual que el amor, la sincronización se siente cuando estamos alineados con nuestra verdad interior. Cuanto más nos relajamos y confiamos en el flujo de la vida, más fácil se vuelve identificar esos momentos de sincronización, esos momentos en los que todo encaja perfectamente, como si estuviéramos exactamente donde debemos estar. Esta sincronización no solo nos ayuda a entender el destino de nuestras vidas, sino que también nos permite sentirnos conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos, con el misterio del universo que siempre está desplegándose ante nuestros ojos. El poder del amor y la confianza. En el corazón de este proceso de revelación se encuentra el amor por uno mismo, el amor incondicional que nos permite aceptarnos tal como somos, sin juicios ni críticas. Este amor no solo es una emoción, sino una fuerza que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando nos amamos a nosotros mismos de manera profunda y genuina, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Las oportunidades surgen, las relaciones se profundizan, y nuestro camino se vuelve más claro. El amor y la confianza están intrínsecamente relacionados. Cuanto más confiamos en el proceso de la vida, más fácil nos resulta recibir la revelación. Cuando confiamos en que todo lo que sucede tiene un propósito, cuando dejamos de luchar contra lo que es, comenzamos a vivir de manera más fluida, más auténtica. Es entonces cuando la sincronización perfecta se manifiesta y todo parece alinearse de manera casi mágica. El desafío de vivir con visión interior. Uno de los grandes retos del ser humano es desarrollar y mantener una visión interior clara, una visión que nos permita ver más allá de las limitaciones del mundo exterior. Vivir con visión interior significa aprender a escuchar nuestra voz interna, confiar en nuestra intuición y dejar que nos guíe. No es algo que suceda de inmediato, ni es algo que podamos aprender en un libro. Es un proceso que se va desarrollando con el tiempo, a medida que cultivamos la conciencia de nosotros mismos y de nuestras necesidades más profundas. Solo cuando alcanzamos este nivel de conciencia podemos realmente liberarnos de las limitaciones que nos imponen los demás y comenzar a vivir desde una autenticidad que es profundamente liberadora. En este estado de conciencia, podemos comenzar a trascender las fuerzas del destino, entendiendo que no estamos a merced de las circunstancias externas, sino que somos co-creadores de nuestra realidad, capaces de transformar nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor. Un viaje de autodescubrimiento. La revelación es, en última instancia, un viaje de autodescubrimiento. Es un proceso continuo, un camino que nos lleva a conectar con lo más profundo de nuestra naturaleza y a vivir de manera más auténtica y plena. Aunque no podemos forzarla, podemos crear las condiciones para que se manifieste, confiando en que, cuando llegue, nos guiará hacia una vida más rica, más significativa y más alineada con nuestro verdadero ser. Este camino no es siempre fácil, pero es profundamente liberador. Nos invita a ser valientes, a confiar en nuestra intuición, a vivir con amor y a abrazar el misterio de la vida. Y cuando lo hacemos, descubrimos que, en realidad, estamos exactamente donde debemos estar, participando en la danza cósmica que nos conecta con el todo. Descubriendo la Epifanía, un viaje a la auténtica libertad interior. Y ahora quiero que exploremos juntos algo profundo, algo que va más allá de cualquier sistema de creencias o enfoques convencionales. Se trata de un concepto simple, pero poderoso, que muchos llaman epifanía, aunque quizás no como la hayamos entendido hasta ahora. Esta epifanía es un salto de conciencia que puede ocurrir en la vida de cada ser humano, un despertar que nos revela algo esencial y transformador, somos ya lo que estamos buscando. Muchos de nosotros pasamos la vida en una búsqueda incesante, ya sea de éxito, de amor, de paz o de propósito. Nos levantamos y salimos al mundo como si tuviéramos que atrapar algo allá afuera. Pero, ¿qué ocurre si, de pronto, en medio de toda esa búsqueda, nos damos cuenta de que no necesitamos llegar a ninguna parte? ¿Y si descubrimos que ya estamos completos,
que no necesitamos cambiar nada esencial en nosotros? Esta revelación puede parecer extraña, pero para aquellos que han experimentado algo similar, es como el encuentro inesperado con una risa que surge desde lo más profundo. ¿Por qué llamarla epifanía? La palabra epifanía tiene sus raíces en el griego antiguo y significa manifestación. En su sentido más amplio, hace referencia a una revelación o despertar interior. A lo largo de la historia, este término ha tenido muchas interpretaciones y en el contexto espiritual representa una experiencia de despertar que va más allá de la mente racional. No es una respuesta en el sentido intelectual, sino un reconocimiento tan profundo que puede cambiar por completo nuestra percepción de la vida. Imaginemos que nuestra vida es un largo viaje y que cada paso, cada desafío y cada éxito nos lleva más cerca de algo que creemos que necesitamos. ¿Qué pasaría si, después de muchos años de esfuerzos, de repente, en el momento menos esperado, dejamos de buscar? Esta epifanía es un darse cuenta que va más allá de cualquier meta. Es reconocer que, a pesar de todo lo vivido, ya somos lo que estábamos buscando. Es una aceptación total de la vida tal como es, sin resistencia ni miedo. Una historia de epifanía, la iluminación de Buda. Hay un relato antiguo que ilustra muy bien lo que significa experimentar esta epifanía. La historia nos cuenta que Buda, después de años de meditación y prácticas intensas, llegó a un punto de agotamiento. Había buscado tan intensamente la iluminación que, finalmente, en un acto de pura rendición, tiró la toalla. Y, en ese instante, sucedió algo inesperado. Al abandonar su búsqueda, experimentó la epifanía de que ya era lo que estaba buscando. Buda descubrió que, en su esencia, no había nada que cambiar. Este despertar no solo le brindó paz, sino una profunda libertad interior. Y este mismo tipo de experiencia ha surgido para muchas personas a lo largo de la historia. Se trata de un momento de rendición que no puede ser planeado ni forzado, simplemente ocurre cuando ya no estamos tratando de ser alguien o de llegar a algún lugar. La epifanía y la libertad de la búsqueda. Uno de los aspectos más interesantes de esta epifanía es que nos libera de la necesidad de buscar algo o de convertirnos en alguien diferente. Es un encuentro inesperado con la aceptación total. Muchas veces creemos que nuestra vida debe cumplir ciertos requisitos, que tenemos que alcanzar una lista interminable de objetivos y cambios para sentirnos completos. Pero, ¿qué pasaría si aceptamos que no necesitamos nada de eso? Esta aceptación no significa que dejemos de evolucionar o de crecer, sino que cambiamos la forma en que nos relacionamos con el proceso. En lugar de movernos hacia adelante con ansiedad o presión, lo hacemos desde un espacio de plenitud. De hecho, esta aceptación puede despertar una especie de risa liberadora, una risa que surge cuando te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre ti y sobre el mundo estaba limitado por ideas, conceptos y expectativas. El poder de la risa en la epifanía. Imaginemos, por un momento, a una persona que vive una de estas epifanías. Al comprender que no hay nada que alcanzar, empieza a ver la vida de una manera completamente nueva. Esa persona puede parecer un loco desde la perspectiva convencional, porque actúa sin preocuparse por los juicios o reglas de lo que debería ser. Y esa libertad trae consigo una risa natural, un sentido de juego, porque todo se convierte en una danza con la vida, sin presiones ni expectativas. Este loco en el sentido espiritual, es alguien que vive desde una comprensión tan profunda que ya no necesita validación. Es como un niño que juega sin miedo a equivocarse, porque no hay una forma correcta de hacer las cosas. La epifanía trae una ligereza que permite reírnos de nosotros mismos y de todas las creencias rígidas que alguna vez tuvimos. Esta risa es un símbolo de liberación, porque en ella no hay juicio ni necesidad de control. Un misterio inesperado, como y cuando sucede la epifanía. Uno de los aspectos más fascinantes de esta experiencia es que no se puede forzar. No sabemos cuándo o cómo nos llegará una epifanía. Puede ocurrir en los momentos más inesperados. Hay una historia de una chamana esquimal llamada Ubabnuk, quien experimentó su epifanía en una noche estrellada, mientras realizaba una tarea tan simple como hacer pis.
De pronto, sintió una conexión tan profunda con el universo que comprendió que todo estaba unido, que nada estaba separado, y que ella misma era una expresión de la totalidad. Nadie puede anticipar cuándo ocurrirá esta epifanía, y quizás ese es el aspecto más hermoso de todo. Esta revelación no depende de condiciones externas, de circunstancias perfectas ni de ninguna práctica específica. Llega en el momento justo, y cada persona vive su propia versión de este despertar. Para unos, puede ser en un momento de paz, para otros, en medio del caos o la frustración. Es un misterio que parece jugar con nosotros, revelándonos su magia solo cuando estamos listos para recibirla. La epifanía y la superación del miedo al rechazo. Esta experiencia de epifanía tiene un efecto transformador en uno de los mayores temores humanos, el miedo al rechazo. Al comprender que ya somos completos, nos liberamos de la necesidad de validación externa. Ese miedo profundo de ser rechazados comienza a desvanecerse, porque reconocemos que nuestra esencia no depende de la aceptación de los demás. Al aceptar plenamente quienes somos, nuestros corazones se expanden y encontramos un sentido de paz y confianza que va más allá de cualquier circunstancia externa. Cuando superamos el miedo al rechazo, nos abrimos a los demás de una manera auténtica. Esta apertura no solo nos beneficia a nosotros, sino que tiene un efecto poderoso en las personas que nos rodean. Al relacionarnos desde un lugar de aceptación y comprensión, creamos una conexión más profunda y sincera con los demás. Nos damos cuenta de que todos compartimos una misma esencia y que, en realidad, no hay nada que temer. La unión de la tríada interna, mente, cuerpo y espíritu. La Epifanía nos invita también a ver la unión de los tres aspectos esenciales de nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu. En esta historia de despertar y autoconocimiento, podemos vernos como los tres sabios que llevan sus regalos al Cristo interno, esa esencia pura que habita en todos nosotros. Estos regalos representan los diferentes aspectos de nuestra naturaleza que, al integrarse, nos permiten vivir desde un lugar de armonía y autenticidad. La estrella que guía a estos sabios internos es el destino, esa fuerza misteriosa que nos impulsa en la dirección correcta aunque no siempre la comprendamos. A medida que alineamos mente, cuerpo y espíritu, nos acercamos a nuestra verdad esencial y experimentamos una sensación de plenitud y propósito que va más allá de cualquier logro material. Saltos cuánticos de conciencia, la epifanía como un cambio global. Aunque la epifanía puede parecer una experiencia individual, su impacto es mucho más amplio. Cuando una persona despierta a esta comprensión de unidad y aceptación, contribuye a un cambio en la conciencia colectiva. Estos saltos cuánticos de conciencia ayudan a disolver las fronteras que nos separan, ya sea en comunidades, culturas o naciones. La epifanía no solo transforma la vida de quien la experimenta, sino que inspira a otros a vivir desde un lugar de autenticidad y conexión. A medida que más personas experimentan esta apertura, vamos creando un mundo más conectado y consciente, un mundo en el que el miedo y la división pierden fuerza. La epifanía nos permite ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer que, en el fondo, todos compartimos una misma esencia. La amistad divina y la unidad universal. La epifanía, en su núcleo, es una explosión de amor y amistad. Es una apertura que nos permite ver a los demás con una aceptación total, sin expectativas ni juicios. Esta amistad es un reflejo del Espíritu Divino que habita en todos nosotros y que nos conecta con el resto de la humanidad. Al vivir desde esta comprensión, nos sentimos unidos a los demás de una forma que trasciende cualquier diferencia. Este espíritu de amistad divina nos permite abrazar la vida en todas sus manifestaciones, aceptando tanto las alegrías como los desafíos. Nos damos cuenta de que cada persona, cada experiencia y cada momento son expresiones de la misma esencia. En última instancia, la epifanía nos lleva a un espacio de unidad en el que ya no hay separación entre uno mismo y el otro, todo es parte de una misma realidad. Una invitación a vivir desde la epifanía. La epifanía no es un destino ni un logro, es un despertar a la verdad de nuestra propia existencia. Es una invitación a vivir desde la plenitud, a reconocer que no hay nada que alcanzar y que ya somos suficientes tal como somos.
A través de la aceptación, la risa y la conexión sincera con los demás, podemos experimentar una libertad que va más allá de cualquier limitación. Al vivir desde esta comprensión, nos convertimos en una fuente de luz para quienes nos rodean. Nos liberamos del miedo, del rechazo y de la necesidad de aprobación externa, y encontramos un sentido de paz y alegría que emana de lo más profundo de nuestro ser. La Epifanía es el regalo de una vida vivida en su máxima expresión, una vida de unidad, de amistad divina y de amor sin condiciones.